esta mañana quiero hablar sobre un tema muy importante, acerca de la generosidad. La generosidad. ¿Qué es la generosidad? La generosidad, según el diccionario bíblico, es desear ayudar a los demás sin ningún interés. Sin ningún interés. Virtud personal que consiste en la disposición desinteresada para prestar un servicio o aportar recursos sin esperar nada a cambio. Eso es una virtud del ser humano, pero es una virtud de una persona madura. Porque una persona inmadura es egoísta, todo lo quiere para él. Que me bendigan es a mí, a mí, a mí, a mí. Pero es una virtud de una persona madura y que es generosa, aprende a ser generosa. Y la palabra de Dios también nos enseña sobre la generosidad. Hay muchas circunstancias en la Biblia, muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de generosidad. De la iglesia fue generosa para otros, dio, se desprendió, aún en medio de su necesidad, y eso lo vamos a ver hoy en la palabra de Dios, porque venimos a aprender. Amén. Y es nuestro deseo que usted aprenda todo lo que pueda este año, que usted se edifique todo lo que pueda en el conocimiento de Cristo, que su corazón sea lleno de la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que nos exhortemos unos a otros en amor y cantemos al Señor en nuestros corazones salmos, cánticos e himnos espirituales. Para eso aprendemos. Para eso venimos a la iglesia, para eso viene usted aquí, hermano. Nosotros los ministros nos preparamos para que usted aprenda lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esta mañana quiero hablar sobre la generosidad. Cuando el apóstol Pablo, y me invito para que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios, el capítulo 9. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Antes pidiendo la bendición del Señor, la dirección del Espíritu Santo. Capítulo 9 del 2 Corintios. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos en vosotros no sea en vano en esta parte, para que como lo he dicho estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, pero no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia propia, como exigencia nuestra. Pero os digo esto: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al daros alegre. Y poderoso es Dios, diga de usted, poderoso es Dios para hacer que este año, en medio de la escasez, abunde usted. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es la gracia de Dios, no es más. Es la gracia de Dios.
la que nos hace abundar y de esa manera dar también a los necesitados. Cuando el apóstol Pablo, en el capítulo de los 18 del libro de los Hechos, nos narra que cuando, algunos datos históricos que estuve averiguando, el apóstol Pablo llega aproximadamente a Corintios en el año 49 o 50, más o menos. Escribe la primera carta a los Corintios en el año 55, 57 años después escribe la segunda carta. Y dice la escritura que cuando él llega, él se encuentra en Corinto con un matrimonio, se llamaba Aquila y Priscila. Estos dos varones, junto con otros judíos, habían venido de Roma, porque dice la escritura que en los tiempos de Claudio, que él era emperador de ese tiempo romano, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces todos los judíos tuvieron que salir de Roma, salir esparcidos unos para diferentes regiones. Aquila y Priscila llegaron a Corinto. Allí los encuentra Pablo. Como eran del mismo oficio, ellos fabricaban tiendas. Pablo entonces con ellos comienza también a trabajar, pero Pablo, dice la escritura, se queda 1 año y medio en Corinto enseñando la palabra de Dios. La ciudad de Corinto era una ciudad grande, era una ciudad comercial. Habían dos rutas para llevar las cosas para comercial, a través del mar o a través vía terrestre, pero mucha gente prefería hacerlo terrestremente, por la vía terrestre. Así que era muy comercial, era muy religiosa y era también una ciudad muy grande. Según los datos, aproximadamente 700,000 habitantes. Cuando Pablo deja establecida la iglesia, más o menos, cuando escribe la segunda carta, más o menos hay 100 miembros o 100 creyentes en la iglesia. La ciudad de Corinto, los romanos se burlaban de ella porque eran muy pendencieros y borrachos los corintios. Pendenciero quiere decir peleadores. Por todo formaban riñas, peleas, pleitos, contiendas. Y borrachos. Allí también religiosamente habían levantado la imagen de Venus, y Venus había sido declarada la diosa del amor. Por lo tanto, también habían cultos de inmoralidad sexual en la cual se utilizaban más de 1,000 prostitutas. Así que la ciudad de Corinto no era ninguna ciudad santa, ¿no? Sino era una ciudad muy pecaminosa, muy pecaminosa. Así que para el apóstol Pablo y a los discípulos y a los creyentes no les quedó fácil, ¿verdad? Les quedó muy difícil, porque era una ciudad entregada totalmente al paganismo, entregada totalmente a la inmoralidad sexual, de tal manera que había un dicho entre los corintios que decían: vamos a corintianizar. Cuando decían vamos a corintianizar, estaban diciendo vamos a vivir perdidamente, vamos a vivir de una manera desvergonzada e inmoralmente. Entonces, por lo tanto, la ciudad de Corinto no era una ciudad agradable para vivir. Por eso, cuando el apóstol Pablo llega a escribir la primera carta de Corintios, se encuentra todo ese desorden, inmoralidad sexual, pecados, situaciones, pleitos, contiendas entre los hermanos. Pero aquí en la segunda carta, cuando el apóstol Pablo entonces comienza en el capítulo 9 diciendo, en cuanto a la administración para los santos, ¿cuáles santos? ¿De qué santos está hablando Pablo? Esta administración de que hablaba Pablo, esta ayuda de que hablaba Pablo, era una ayuda monetaria. Porque los santos, y ya vamos a verlo después, a qué santos se está refiriendo, eran a los santos de Jerusalén, a los pobres de Jerusalén. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, encontramos una situación que se presentó y la escritura nos narra muy parecida a la que se presentó en los tiempos de Pablo. Capítulo 11, en el verso 27,
Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Tiempos de Claudio fue cuando él expulsó a los judíos de Roma. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Estaban pasando una gran hambre, una gran necesidad. Los pobres, habían en la iglesia hombres de dinero, pero habían hombres y mujeres pobres, familias pobres. Así que en esta ocasión del capítulo 11, el Espíritu daba a entender por medio de Ágabo, el profeta, que iba a venir una gran hambre. Y los discípulos entonces se anticiparon y dijeron, cada uno de lo que tenía, decidió socorrer. La palabra socorrer es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 9 del libro de 2 de Corintios, verso 1, que se dice ministrar. Es la palabra griega diaconeo, que significa servicio, servir, ministrar por el servicio. Entonces ellos enviaron la ayuda a los hermanos, pero aquí Pablo le está hablando a las iglesias de Acaya, a las iglesias de Galacia y a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? Las iglesias de Macedonia estaba entonces Tesalónica, estaba Filipos y Berea, entre otras. La provincia, pues que eran provincias, como decir Santander, ¿sí? Y con diferentes municipios. Entonces la provincia de Macedonia la componían Tesalónica, Berea, Filipos, entre algunas. La provincia de Acaya pertenecía a Corinto, y la provincia de Galacia pertenecía a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces, cuando usted vea en la Escritura que habla de Macedonia, está hablando de la provincia, de todas las iglesias que pertenecían a la provincia. Lo mismo Acaya, lo mismo Galacia. Eran provincias a los cuales Pablo había ido a llevarles la palabra del Señor. Entonces, aquí comienza el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de 2 de Corintios, empieza con esta frase: cuanto a la administración para los santos. En cuanto a esa palabra ministrar, es la palabra diaconeo, como les dije, que significa ser siervo, servir sin ningún interés. Es brindar ayuda al que necesita. Y él dice que entonces que para los santos son los hermanos, aquellos que han creído en Cristo, aquellos que viven para Cristo, aquellos que deciden servir a Cristo y en medio de sus circunstancias pasan dificultades, pasan necesidades. Los que han sido lavados con la sangre del Cordero, ellos son santos. Ustedes son santos. Y yo digo gloria a Dios, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el versículo 2 y el versículo 4 nos está diciendo lo siguiente: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a las otras iglesias, a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos en vosotros no sea en vano de nuestra parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados
no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Dice que él les había comentado a los de Macedonia que los de Acaya desde hacía un año estaban preparados, estaban apartando esas ofrendas, apartando esas contribuciones para que cuando Pablo llegara no se recogieran ofrendas, sino se tuviera todo juntito y Pablo pudiera llevar la ofrenda, porque Pablo se había propuesto llevar la ofrenda a Jerusalén. Jerusalén. Dice que él le había comentado a los de Macedonia que estaban muy orgulloso, entre comillas, glorioso, porque hablaba mucho de Acaya. Y entonces dice, decidió enviar unos hermanos adelante para que recojan, no sea que de pronto cuando yo vaya con algunos macedonios me lleve un fiasco de que resulta que no tienen nada reunido, no tienen nada guardado, no tienen nada guardado de su ofrenda. Entonces, uno de ellos es Tito y otros dos hermanos que la Biblia no nombra. Pero dice un hermano en cuya alabanza otros conocen. Eran hermanos fieles, eran hermanos que ya habían llevado otras ofrendas y que habían sido fieles en llevar ese donativo. Por lo tanto, esta confianza que Pablo coloca en Tito y los demás hermanos no fue de ayer, era porque ya ellos de antemano habían mostrado su honestidad en llevar las ofrendas a los hermanos. De otra clase de personas se pierde la ofrenda, ¿verdad? No aparece, como sucede aquí en Colombia, ¿no? Vamos a dar un dinero para tal, dice el gobierno, para tal cosa, y se perdió el dinero. Nadie da razón de ese dinero. Entonces, Pablo estaba muy contento y hablaba bien de los de Acaya. A los de Macedonia les decía, estoy contento con las iglesias de Acaya. Entonces él decide enviar los hermanos adelante para que recojan la ofrenda. La palabra celo es en el griego celos con Z, celos, que significa un anhelo, un deseo ardientemente de algo. Entonces ese deseo de ellos de aportar, de ofrendar, de dar para los hermanos contagió a las otras provincias, a las otras iglesias. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los contagió, el celo los ha estimulado a la mayoría. Y la mayoría también dijo, yo también quiero. Yo también deseo aportar para los hermanos. Así que dice en el verso 5, capítulo 9 de 2 Corintios: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia, no como obligación, no como imposición. Entonces, hermanos, la generosidad es espontánea. La generosidad es con liberalidad. La generosidad es voluntaria, es de corazón. Y el pueblo del Señor, Dios nos enseña a través de su palabra que debemos ser generosos. Generosos con la obra. Generosos con los hermanos. No dar ofrendas pequeñitas, algunos dan 1,000 pesos. No estoy despreciando, no piense eso. Pero pudiendo dar más, dan menos. ¿Sí? Pero el corazón generoso da más. Y lo vamos a ver en la Escritura. El corazón generoso da más.
más allá de sus fuerzas, más allá de su capacidad, y más para la obra de Dios y más para los hermanos. Entonces, generosidad, la generosidad, el griego es la palabra eulogia. ¿Usted ha escuchado el nombre eulogio? Yo conozco personas que se llaman eulogio y no sabía el significado. Y el significado es esa palabra griega que significa liberalidad. Liberalidad, o sea, que da libremente, sin que lo presionen, sin que lo obliguen, sin que le impongan, sin exigencias. Esa es la generosidad. Y el pueblo del Señor, Dios nos enseña a ser generosos. Y aquí la palabra generosamente aparece varias veces en este pasaje del capítulo 9 y en otros pasajes del capítulo 8 de 2 de Corintios. Como aparece en 1 de Corintios capítulo 16. 1 de Corintios capítulo 16. Mire lo que hizo Pablo. ¿Cómo hizo Pablo? Verso 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, vuelve a hablar sobre la ofrenda para los santos. Una ofrenda económica, una ofrenda financiera. Dice: haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué hizo Pablo? Dijo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces hagamos un ejercicio. Si durante un año yo cada primer día de semana ahorro 10,000 pesos para que cuando Pablo pase yo tenga, no le entregue 10,000 sino le entregue más, ¿cuánto en el año? Son 40,000 pesos a la semana, al mes, ¿sí? Y son 480,000 que le voy a entregar a Pablo. Entonces, cuando Pablo ni pasaba, recogían abundante ofrenda y no se necesitaba recoger ofrenda, porque si Pablo decía: vamos a recoger una ofrenda, pues yo daba 10, uno 10, otro 10. Pero si recogía la que ya estaba guardada, era más. Y con eso se podía ayudar más a los hermanos, porque no era un solo hermano, no eran 2 hermanos, no eran 3 hermanos. La Biblia no dice cuántos hermanos eran pobres, para cuántos santos de Jerusalén. La Biblia habla, y Pablo habla, de para los santos de Jerusalén. Quizá estaban pasando por alguna necesidad, como en Hechos capítulo 11, donde se hizo el primer donativo financiero por parte de los discípulos. Aquí son las iglesias, ayudando a la iglesia de Jerusalén. Pablo ordenó a esas iglesias que cada uno, según hubiera prosperado, guardara algo. Usted dirá: pero pastor, esos hermanos eran ricos. Si Corinto era una ciudad comercial, quiere decir que habían ricos también. Sí, algunos, pero otros eran pobres. Mire lo que dice Romanos 15. Romanos 15, del 25 al 27. Dice: mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. ¿A ministrar qué era? A servir. Porque Macedonia y Acaya, estas 2 provincias, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres
que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Para quién era el donativo? Para los pobres de Jerusalén. Pues les pareció bueno. ¿A quiénes? A los de Macedonia y Acaya. Les pareció bueno. Y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, por causa de Israel y Jerusalén, llegó el evangelio a todas estas provincias. El evangelio se expandió, muchos fueron libres de pecado, muchos fueron en Cristo Jesús, fueron perdonados. Por lo tanto, ellos eran deudores. Nosotros somos deudores también. ¿Sí sabía eso? Deudores de Cristo. Dice, si de ellos recibimos lo espiritual, que fue el evangelio de Cristo, ¿cuánto más no debemos ayudarles en lo material? Es recíproco, hermano. Si se recibe lo espiritual, también se recibe lo material. No como dice Santiago, que si algún hermano tiene necesidad y llega a vosotros y lo veis necesitado y le decís, Dios te bendiga, ve en paz con Dios y que Dios te colme de bendición, pero no le das nada de lo que él necesita, ¿de qué le aprovecha? ¿De qué? Yo una vez enseñé de que la fe sin obras es muerta. Usted puede tener fe, pero esa fe se demuestra con obras. No es que usted vaya a confiar en las obras, no, es que a través de la fe usted muestra, a través de sus obras usted muestra que tiene fe. Cuando usted trae el diezmo, usted demuestra que tiene fe. Cuando usted ofrenda, usted demuestra que tiene fe. Cuando en la iglesia se presenta algún necesitado, porque últimamente hemos estado recogiendo mercados para los hermanos necesitados, y cada vez que usted trae, usted está demostrando que tiene fe, porque ama la iglesia, ama la obra, habla a los hermanos. Y Pablo ordenó eso. Pero ahora, como yo dije anteriormente, pastor, pero los hermanos eran pobres. Vamos a verlo. Capítulo 8 del 2 de Corintios. Asimismo, hermanos, verso 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Al principio yo dije, esto es por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Yo no merecía el perdón de mis pecados. Yo no merecía la salvación. Yo no merecía. ¿Sabe cuál era mi veredicto? Muerte, porque la paga del pecado es muerte. El veredicto era muerte, pero Cristo nos dio vida y vida abundante. Esa gracia que dice Tito que se manifestó en nosotros, esa gracia no solamente es para salvar, esa gracia también es para dar. Y si yo recibí de gracia, ¿cómo tengo que dar? De gracia. De gracia. Y la gracia no mide. La gracia no mide. La generosidad no mide. No tiene una medida. Es libre. Lo que quiera, lo que nazca de su corazón. Que en grande prueba de tribulación. Mire cómo ofrendaron. Mire cómo ofrendaron. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Cuántos han pasado por tribulación?
¿Y qué ha habido en ese tiempo de tribulación? ¿Ha habido gozo o ha habido tristeza? Pero ellos dicen el gozo. La tribulación no es tanto para estar triste, es para llenarnos de gozo. Porque ese gozo no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Y dice abundante gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pobres, en tribulación, tenían gozo y dice abundaron en generosidad. Entonces, ¿cómo frenaron ellos? En medio de gran tribulación. ¿Cómo frenaron ellos? Profunda pobreza. Pero ellos tenían el gozo del Espíritu. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Por eso Pablo comienza el verso 1 diciendo: os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias. De gracia recibieron, dieron de gracia. Usted y yo hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia. Y Pablo da testimonio en el verso 4 diciendo, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. Y miren lo que sigue, es más todavía más. Pidiéndonos que con muchos ruegos, por favor, Pablo, les concediéramos el privilegio de participar de esta ofrenda. Pablo, yo quiero. No, hermano, no, usted no puede, hermano, qué pena, pero usted no puede. No, por favor, Pablo, por favor, déjenos. Pablo, para nosotros es una bendición. No importa, pero es que, hermano, usted pobre, usted no tiene. No importa, pero déjeme participar de esta ofrenda para mis hermanos. Le rogaban. Aquí a la iglesia hay que rogarle para que diezme, para que ofrende. Aquí no. Pastor, déjeme ofrendar esto, pastor. Pero aquí dice que ellos le pedían, le rogaban a Pablo, déjeme participar. Yo quiero bendecir a mis hermanos también. Yo quiero ser partícipe también de esta ofrenda. Le rogaban a Pablo. No sé si ustedes conocen la historia de William Colgate o William Colgate, la empresa Colgate. Era un empresario inglés. Él comenzó viniendo de Inglaterra a Nueva York porque su padre había muerto y estaban muy pobres, y vino a Nueva York al sueño americano. Y allí comenzó a trabajar en una fábrica de jabones. Y era siempre a la necesidad, porque todo lo que él vendía le ayudaba a su mamá. Pero un día dice la historia que pasó por una iglesia y entró a la iglesia y escuchó un mensaje del pastor y leía el versículo cuando Jacob le dice a Dios: si me bendices, si me das comida, si me das vestido, yo de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces él dice la historia que él se arrodilló y le dijo: Señor, si me bendices, yo te prometo dar el 10%. Y el Señor en un sueño le dijo: aprende a hacer jabones. Él comenzó haciendo jabones. Después la crema dental la vendía en cajas, después la pasó a los tubitos que conocemos hoy. Le enseñó a sus hijos. Cuando muere, sus hijos toman la empresa, pero él les había enseñado que debían ayudar a los demás. Hoy en día, la empresa Colgate
diezma el 90% y la familia vive con el 10%. Y con ese 90% han podido enviar misioneros a todo el mundo para que otros conozcan a Cristo Jesús a través de la predicación de la palabra. Generosidad. La generosidad. La generosidad, hermanos, debe venir de un corazón recto, de un corazón correcto. La forma correcta para dar siempre va a ser bendecida por Dios. Nuestro dar debe ser generoso. No por tristeza, no por necesidad, es que me toca. Me toca. ¿Cuántos creen que toda la Biblia es la palabra de Dios? Cuando yo me refiero a toda la Biblia es al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Porque unos hacen énfasis en el Nuevo y apartan el Antiguo, pero la Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Si bien en el Antiguo Testamento Dios había ordenado el diezmo y la ofrenda. Y hay un versículo que todos lo conocemos, Malaquías 3:10. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, no falte. Entonces hemos dicho, no diezmo porque el diezmo es de la ley. Yo diezmo, pero no porque la ley me lo exige, sino por gracia, por la gracia que ha sido derramada en mi vida. Por esa gracia que yo no merecía, por esa gracia que Cristo me dio, por esa gracia con que Cristo nos llenó, por esa gracia. Yo tengo que dar por gracia. Yo diezmo por gracia. Yo ofrendo por gracia. Lo hago por gracia. No porque me obligue, no porque la ley, no. La gracia de Dios. Y Pablo dice, abundante gracia Dios le dio a los de Macedonia para dar, para ser generosos. Entonces Dios nos enseña, hermanos, generosidad. Esa generosidad viene de Dios. Esa generosidad Dios la da. Es gracia de Dios. Para ayudar en la iglesia, para ayudar a los hermanos. Hay hermanos entre nosotros pobres que necesitan por causa de la pandemia. Muchos quedaron sin trabajo, muchos están necesitados. Entonces de esa manera nosotros traemos un mercado o lo que pueda. Entonces cuando usted entiende la gracia de Dios y trae una panela y dice, no, me esfuerzo y traigo 2 panelas. Entonces ya no es un hogar, ahora son 2 hogares que se van a beneficiar. Si trae una libra de azúcar, entonces usted dice, si yo puedo dar las 2, pues doy las 2, por gracia. Ya son 2 familias. Y si usted diezma, no diezma para el pastor, no diezma para mí, para la obra del ministerio. Dios nunca le dio a Moisés, le dijo, Moisés, constrúyeme el tabernáculo y aquí, mire, mi hijo, aquí le pongo tanto oro, tanta plata, tanto. Entre el pueblo trajeron oro, trajeron plata. Y dice la Biblia en Éxodo que Dios los estimuló, Dios los provocó, pero ellos determinaron hacerlo o no. Dios a nadie obliga. Dios provoca su corazón, Dios lo incentiva,
pero espera que usted voluntariamente dé el paso. A través de la palabra hoy Dios nos incentiva la generosidad. Pero usted determina si lo hace o no lo hace. La Biblia se rige por principios. El que siembra escasamente. ¿Quiere sembrar escasamente usted, hermano? Hágalo con tacañez. Pero si usted quiere cosechar abundantemente, debe dar con generosidad para Dios. Digo, no es para el pastor, no es para los pastores, no es para nosotros, es para la obra de Dios, es para los hermanos que necesitan la generosidad. Sea generoso con la obra de Dios. Sea generoso. No sea escaso. Yo he sido bendecido, hermanos. Hemos sido bendecidos con mi esposa, mi familia. No tengo cómo pagarle a Dios. Simplemente por gracia. Por esa gracia que me inundó, que me llenó, que me hizo entender que todo lo que lo recibo de Dios. Y es para que también fluya a otros hermanos en la obra de Dios. Como dijo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo, iglesia, y el Señor te dé entendimiento. Gloria a Dios. Póngase de pie. Cuesta, sí, cuesta. Cuesta. Diezmar cuesta. Ofrendar también. Pero que usted lo hace con un corazón. Aquí yo no estoy hablando de pactos, ni estoy de parte de enlace trayendo ningún mensaje, no, hermano. En el libro de los Hechos usted lee que la iglesia, muchos vendían sus propiedades. No le estoy diciendo que vaya a decir ahora que el pastor Daniel Dávila dijo que vendiéramos el carro, la casa. No, ojo con eso, ¿no? Pilas con eso. La iglesia primitiva de gracia vendía las propiedades y la ponía a los pies de los apóstoles. Pero no era para que Pedro comprara carro, ni casa, ni apartamento. Dice, ellos lo repartían entre los necesitados. Y no había ningún necesitado. Cada uno recibía lo que necesitaba. ¿Cuánto necesita la familia Pérez? Necesito 100,000, tome los 100,000. ¿Cuánto necesita la familia Álvarez? 50, tome en cuenta. Según la necesidad. Y no había necesidad. Y la iglesia crecía y crecía. Y todos estaban unánimes juntos. Y la gente decía, oh, pero qué iglesia tan unida. Interesante. Cómo Dios unía a la iglesia. Cómo Dios une a la iglesia. Cómo Dios sustenta a la iglesia. Cómo Dios guarda a la iglesia. Cómo Dios ministra a la iglesia. Aún a través de nuestras finanzas. No había necesidad, no había necesitado. Y la obra de Dios necesita, hermanos. La obra de Dios necesita de recursos económicos. Así que yo lo exhorto en esta mañana, hermanos, para que si usted es alguien que no ha diezmado, hágalo. Hágalo haciéndolo generosamente, de gracia, para Dios. Porque Dios dio a su Hijo unigénito
Lo dio todo. Lo dio todo. ¿Y nosotros qué tenemos que darlo? Todo.